ganas, con mucho cariño para ustedes, un programa que hemos preparado con la intención realmente de tocar corazones en la medida en la que tú te dejes que tu corazón sea tocado, porque no hay nada que se pueda hacer si tú no quieres. Si tú deseas en algún momento mejorar las condiciones de tu vida, de tu mente, de tu espiritualidad, de tus emociones, pues es responsabilidad tuya y de nadie más. Entonces, creo que el hecho de estar viendo hoy este programa con esa invitación que te hicimos a hablar del resentimiento ya habla muy bien de ti. Entonces, bueno, felicitaciones. Vas a dar un paso increíble en esto que es trabajar en tu propia percepción de las emociones, de los sentimientos, y más con nuestra invitada del día de hoy, que es Gaby Garibaldi, perdón. Garibay, ya te puse Garibay, pero pues no. No te preocupes. Les platico un poquito de Gaby, es mujer católica, es esposa y es madre, es licenciada en Ciencias de la Educación y además tiene maestría en Ciencias de la Familia. Tiene diplomados en matrimonio, familia, consultoría familiar y coaching de vida. Es asesora familiar, conferencista y participa en amplios medios de comunicación como el día de hoy. Así que, fanfarrias para Gaby, bienvenida. Qué hermosa. Muchas gracias, Cristi. De verdad que estoy muy, muy contenta de poder compartir en tu programa. Desde hace ya mucho tiempo que lo escucho y me encanta tu optimismo y sobre todo los invitados que tienes, porque de verdad que se aprende bastante de ellos. Y bueno, ese es el deseo, como tú lo decías, que con mucho cariño el día de hoy quiero compartir este tema del resentimiento. Así que pues invito a los que nos están viendo ya a que tomen papel y pluma, porque sé que van a tener que tomar diferentes anotaciones. Y además que compartas. Yo creo que una parte importante también de mejorar el mundo es compartir, pero cosas buenas. Y esta es una buena manera de que el otro o los demás también disfruten del poder que tiene sanar un resentimiento. Entonces, comparte en este momento y además arrancamos. Gaby, iniciemos con la primera parte porque, bueno, más bien dinos qué es lo que vamos a ver, porque vamos a hablar del resentimiento, pero van a surgir muchas preguntas. Y en las preguntas de las personas que nos ven, pues también pueden contribuir con nosotros y claro que pueden fortalecer y complementar este programa. Entonces, tú si nos estás viendo por cualquier vía, por YouTube o por Facebook, puedes hacernos alguna pregunta, escríbela y aquí Gaby y yo con mucho gusto vamos a encaminar esa pregunta para que tenga una solución el día de hoy. ¿Te parece bien, Gaby? Excelente, me encanta. Pues arranquemos, empecemos con la definición. Sí. Porque puede haber una confusión ahí entre resentimiento. Ay, no, yo no tengo resentimiento, ¿no? Y lo confundimos, puede ser. Exacto. Así es, Cristi. Pues fíjate que la palabra resentimiento, pues bueno, yo me gusta a mí identificarla primero dividiéndola en la parte del re y aparte el sentimiento. Entonces yo les digo constantemente para que quede como muy claro y de una manera muy sencilla, que es un sentimiento que yo repito, recuerdo constantemente, pero más allá de que me traiga este sentimiento, una sensación de bienestar, de alegría, por el contrario, me genera malestar, me genera dolor, me genera pesimismo, me hace sentir mal. Entonces, de esa manera yo puedo identificar el resentimiento como un sentimiento negativo, ¿verdad? Y que sobre todo lo estoy yo constantemente trayendo a mi mente y cuando yo lo traigo a mi mente y lo recuerdo, por supuesto que me genera, como ya les decía, esta situación de malestar. Entonces, desde ahí es importante que yo pueda identificar mis emociones. Tú ya has abordado muchos esos temas que me encantan y creo que no está mal el que podamos nosotros identificar nuestras emociones. Tú ya igual lo has compartido en algunos otros temas, pero sí es importante saber cuando ya hay un sentimiento que constantemente se presenta y que no me está ayudando, o sea, que me está generando alguna dificultad en mi manera de llevar la vida, yo tengo que sí hacer un alto y reflexionar y sobre todo pensar que tengo que hacer algo al respecto, ¿no? De que no permita yo de que estos sentimientos, más allá de que sigan creciendo, por el contrario, tengo que frenarlos, tengo que identificar por qué es que se está dando y de esa manera, pues bueno, trabajar en solucionarlos, ¿no? Entonces, así yo podría definir el resentimiento como un sentimiento negativo que no me ayuda en mi crecimiento personal. Perfecto. ¿En qué momento, Gaby, creo que las personas o se confunden al saber si es o no un sentimiento que está generando este malestar? Una puede ser probablemente que sí sepan, pero no lo quieran reconocer, u otras que definitivamente ni cuenta se dan que están viviendo en resentimiento. Exacto. Fíjate que aquí es muy importante la conciencia, o sea, estar conscientes realmente
de qué es lo que yo estoy viviendo en ese momento y a partir de eso poder identificar y decir, a ver, esto es algo sano, por ejemplo, no sé, te hablo de alguna pérdida de un ser querido, ¿no? Alguna relación que se vino abajo. Por supuesto que eso me genera un malestar, un dolor, una nostalgia que es muy natural y muy sana, porque tenemos que pasar por ese proceso de duelo. Pero cuando yo ya pasó determinado tiempo y sin embargo yo sigo viviendo ese sentimiento de una manera negativa, es ahí donde ya se convirtió en un resentimiento, en donde ya a mí ya no me va a permitir esta vivencia o esta emoción, el poder avanzar y el poder crecer. Me hace estancarme y no avanzar, Cristi. Sí. ¿Y cuántas veces hemos visto familias, Gaby, que están envueltas en este sentimiento? Matrimonios que por no haber traído a la conciencia y a las ganas de sanar, hemos visto matrimonios disueltos, hijos fuera de casa, falta de comunicación. ¿Qué es lo que pasa cuando se vive en constante resentimiento, Gaby? Exacto. Sí, por supuesto, tú tocas un tema importante y ya lo mencionabas ahorita. Por supuesto que si yo no trabajo el resentimiento, por ejemplo, dentro de mi matrimonio, pues eso me va a detonar a mí en dificultades y en problemas que no me van a permitir a mí, pues seguir creciendo y mejorándolo. En mi relación con la familia igual, he sabido de familias que de repente por alguna circunstancia, alguna situación, se genera este resentimiento y ya se pierde la continuidad de la convivencia, de la cercanía, inclusive en los trabajos, ¿verdad? Cuando hay algún malentendido entre los mismos compañeros, también me llena de resentimiento y eso también dificulta mi labor dentro del trabajo. Entonces, a partir de que identificamos que es un resentimiento, es importante también saber, Cristi, cómo es que se presenta el resentimiento. O sea, ¿qué es lo que pasa para que yo viva un resentimiento? Y aquí vienen tres anotaciones importantes. Okay. La primera de ellas es que el resentimiento se puede presentar por acciones de los demás. Esto es, yo esperaba que a lo mejor mi esposo reaccionara de determinada forma y cuando yo veo que no reacciona así, eso me genera incomodidad. Okay. A lo mejor también yo esperaba una sonrisa, un muy buenos días, un halago y cuando yo no recibo eso, también eso me genera malestar. Entonces, a partir de las acciones de los otros, es que yo también puedo detonar en esta parte del resentimiento, ¿no? Eso es en primer lugar. Segundo lugar, también puede pasar, y sobre todo en las mujeres nos suele suceder bastante, el hecho de crear muchas expectativas, Cristi. Entonces, es el terrible problema de nosotras las mujeres. Exacto, ¿no? Exacto. Nuestras expectativas son tan grandes y sobre todo pensamos que el otro va a actuar en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y cuando tampoco sucede aquello, ¿sí? Cuando hay estas omisiones de parte de los demás, eso también me genera malestar, ¿no? Entonces, ahí es otro detonante de resentimiento. Y por último, está la tercera forma en que se presenta, son las circunstancias, Cristi. Ahora, por ejemplo, con este confinamiento y con todo lo que ha venido a ser nuevo para todos, ha habido muchas personas que también se han empezado a sentir resentidas con la vida por esta situación, ¿no? Por sus circunstancias, me quedé sin trabajo o me están descontando el sueldo o ahora estoy loca con las actividades escolares de mis hijos. O sea, veo mi entorno, mis circunstancias y eso me genera malestar. Y vaya que eso se está dando actualmente bastante, Cristi, y es preocupante, ¿eh? Entonces, sí es importante hacer algo al respecto. Sí, acabas de mencionar 3 importantes detonadores del resentimiento. No sé si esta pregunta ya vaya a ser como de las más avanzadas, pero o tendríamos que hacer otro programa acerca del perdón, Gaby, porque, sí, claro. Híjole, ciertamente no estamos muchas personas, no sé si llamarle entrenadas o preparadas para perdonar. Tendríamos que entrar a la definición de qué es perdonar para cada quien y qué implica el perdón, ¿no? Claro. Sin embargo, a grosso modo puedo ver que muchas veces después de este periodo de resentimiento tiene que ver también con una falta de perdón, probablemente, perdón a lo mejor primeramente conmigo misma por crearme esas expectativas, o perdón hacia el que me ofendió, al que me engañó, a quien me hizo algún mal. ¿Crees que este también sea un detonante, Gaby, del resentimiento?
Claro, claro, es importantísimo lo que mencionas, Cristi, y es parte del antídoto que, bueno, al final Ay, ya me fui me a la... gustaría tocarlo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pero Me no adelanté. pasa nada, no pasa nada. Yo creo que definitivamente es importante, sí, de una vez identificado, saber que hay algo que tengo que hacer. Tú decías al principio del programa, requerimos de la voluntad, o sea, de nada nos sirve estar escuchando programas que sean enriquecedores si yo no hago algo, ¿verdad? Si yo simplemente lo escucho y me quedo igual. Entonces, por supuesto que requerimos de esta voluntad y el deseo de cambiar, porque el mayor beneficio será el propio, Cristi. En ocasiones las personas me dicen, Gaby, es que si yo perdono, qué cómodo el otro. Yo les digo, ¿sabes qué? El beneficio va a ser para ti, porque a lo mejor la otra persona ya ni se acuerda del daño que te hizo y tú estás esperando que él regrese y te pida una disculpa o el perdón y a lo mejor ya él ni se acuerda de lo que te hizo. Entonces, la más beneficiada eres tú. Y yo les pongo un ejemplo rapidísimo. Le digo, imagínate que quien te hace daño agarra un alfiler y te lo encaja en el brazo. Por supuesto que te genera muchísimo dolor. Y cada vez que tú volteas a ver el alfiler ahí en tu brazo, pues tú dices, oye, yo quiero que venga y me lo quite, ¿no? Pero a lo mejor la otra persona, como ya te decía, ya ni se acuerda de lo que te pasó y del daño que te hizo. Sin embargo, tú cada vez que volteas o mueves tu brazo te duele. Entonces es ahí donde yo decido con mi inteligencia y con mi voluntad tomar ese alfiler, removerlo, que por supuesto va a causar dolor, pero ya una vez que yo lo retiro, ¿quién va a ser el beneficiado? Pues uno mismo, Cristi. Definitivamente. Sí, sí. Exacto, así es. Gaby, pues ha sido una introducción majestuosa. Vamos a tener que irnos al primer bloque comercial a través de la emisora 1480 de Grupo Radio Accidentes, donde transmitimos este programa de radio, pero aquí seguimos Gaby y yo leyendo comentarios. Si tienes alguna pregunta, háznosla saber a través de las redes de donde nos estés viendo. Mientras regresamos al aire a través de la 1480, gracias a Angie en los controles que está en este momento operando este programa. Así que bueno, en unos minutitos más regresamos aquí a Pregúntale al Experto. Ahora sí, vamos a ir con algunas, Gaby, me dicen que no te escuchas. ¿Por qué no se escucha si yo la escucho muy bien? Y en YouTube también. Caray. Sí, no te qué escuchas. curioso. A ver. Vamos a ver. Ojalá que. Yo te escucho muy bien. En YouTube me dicen que sí te escuchas bien por YouTube. Ok. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver por acá. Voy a poner el Face desde mi celular para ver qué sale ahorita. Perfecto. Dice que estamos en comerciales. Sí. Un minuto, sí. Sí que, me dicen sí en el Face, pero sí que, sí se escucha o sí está apagado su micrófono. A ver. Le voy a subir. Vamos a ver por acá. Voy a poner el Face desde mi celular para ver qué tal. Dice que estamos en comerciales. Sí, Gaby, creo que no te escucho por Face tampoco. Ay, qué curioso. Me dicen sí. Bueno, de todas maneras en YouTube, las personas que nos están viendo por Face, puedes irte a mi canal de YouTube, ahí sí se está transmitiendo el audio de ambas. Mientras arreglamos esta parte, si es cuestión técnica de nosotros, lo vamos a arreglar en unos minutitos más, porque yo te escucho perfecto, en YouTube también te escuchas perfecto, entonces probablemente vaya a hacer algo aquí de Face. Ok. Ok. Angie, ya estamos al aire, tú me avisas. Mientras vamos a ver por acá. ¿Listo? Ok, que YouTube se escucha súper bien. Bueno, las personas igual se pueden ir a YouTube. Mi canal de YouTube es Cristi Zúñiga, ahí lo estamos viendo completamente en vivo, se escuchan ambos diálogos, incluso ahí pueden hacer sus preguntas. Así que bueno, si también estás como nosotros experimentando en nuevas redes sociales, pues vete a la plataforma de YouTube para que puedas escucharnos a ambas. ¿Va que va? En lo que vemos esta parte operativa. Por lo pronto, Gaby, pues estamos ya a segundos de regresar y
Comenzaremos. Los 14. Bueno, es que hay mucha carga comercial. Sí. ¿Y tus hijas, todo bien, Gaby? Muy bien, muy bien. Ahorita jugando, haciendo manualidades, ya Ay, qué bueno. terminadas sus aulas virtuales, así que pues bueno, ya ahora con actividades de manualidades. Sí, no hay de otra. Exacto. A ver con qué se entretienen, sobre todo los más chiquitos es cuando se desesperan. Ya estamos al aire, Sí. bien, regresamos aquí a Pregúntale al experto platicando con Gaby Garibaldi. ¿Por qué te digo Garibaldi? Gaby Garibaldi, que hoy es Sí. el día en que nos está compartiendo este padrísimo tema sobre el resentimiento. Ella es familióloga y bueno, nos está ayudando primero a contactar con la parte de qué es el resentimiento. Ya nos dimos cuenta qué es el resentimiento. Nos pusiste un ejemplo padrísimo, varios ejemplos muy interesantes como metáforas para darnos cuenta cuándo estamos nosotros como envolviéndonos en un sentimiento negativo. Y bueno, nos mencionaste algunos de los detonantes del resentimiento. ¿Qué más, Gaby? Así es. Cuéntanos. Sí, claro que sí. Pues bueno, ya una vez que sabemos qué es el resentimiento, de qué manera es que se presenta, es importante que sepamos que hay 6 formas de reaccionar, Cristi. Y depende mucho de nuestra personalidad para que nosotros sepamos de qué manera yo estoy reaccionando con el otro. A mí, por ejemplo, dentro de asesoría, les dejo de tarea una semana el que puedan identificar cada una de estas reacciones. Ahorita te las voy a compartir. Y eso es muy padre para ellos porque de repente me dicen, Gaby, jamás imaginé que yo reaccionara de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera. Fíjate que hay muchas personas que reaccionan de manera pasiva, Cristi. ¿Qué significa esto? Yo recibo aquella acción que me incomoda, que me molesta, y mi manera de reaccionar es pasiva. Te doy ejemplos. Dejo de hablarle a lo mejor a mi hijo en ese momento. Si alguien me pregunta, mamá, ¿estás enojada? No, no tengo nada, ¿no? Es muy común. No, no me pasa nada. Si a lo mejor de repente también hay alguna reunión y también puede ser que digas, no, allá va a estar mi primo, mi tío, mi papá o con la persona que yo me dificulté, no voy. Prefiero evitarla a yo volver a ver a esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, estoy actuando pasivamente. Hay muchas personas que me dicen, Gaby, yo considero que es la forma más sana de actuar, y yo le digo, fíjate que no, porque no al alejarte de la persona que te hizo daño, significa que con eso se va a solucionar el problema, y más que en ocasiones, Cristi, también arrastramos a nuestra familia a vivir el resentimiento, y te doy otro ejemplo. Tuve el caso de una señora que llegó a asesoría y me dice, Gaby, durante 10 años viví molesta con mi mamá. Estábamos en su casa, de repente se hizo un comentario que a mi mamá no le gustó y me dijo, pues si quieres y si no, vete de mi casa. Ese vete de mi casa me dolió tanto que yo en ese momento tomé a mis hijos y nos salimos de la casa de mi mamá. Transcurrieron 10 años para yo darme cuenta que yo estaba actuando pasivamente. Por supuesto que dejé de ir a convivencias, a navidades, años nuevos, cumpleaños, y no solamente yo dejé de ir, prohibí a mis hijos que ellos acudieran también a la casa de mi mamá. Entonces el resentimiento no solamente lo viví yo, también lo vivió mis hijos, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Aunque pareciera que es una manera sana de reaccionar, no es favorable. ¿Cuál es la invitación en esta reacción pasiva? Busca el momento para solucionar el problema. Si en ese momento estás enojado, es verdad que hay que esperar un poquito, porque en ocasiones cuando estamos enojados decimos cosas que después pueden lastimar todavía más. Entonces, detente un poquito, deja que pase el enojo. Ya una vez que ya estés tranquilo y que la otra persona también está en una posición de apertura, esto es que puede haber un diálogo, dialoga. ¿Sabes qué? Me molestó que actuaras de esta forma o no me pareció en la manera en que me dijiste esto. Hay que hablarlo y sobre todo en el matrimonio, Cristi. Yo hago mucho énfasis en el matrimonio. Si en el matrimonio la comunicación no se da, eso va a traer muchísimos problemas y por supuesto, si papá y mamá no están bien, los hijos no van a estar bien y por consecuencia la familia también va a ser un desorden, ¿no? Sí, Gaby, yo creo que acabas de hablar de un punto también muy importante que también es de tus fuertes, que es la comunicación en el matrimonio y cómo la relación padre-madre impacta sí o sí en los hijos, ¿no? Así es. Porque puede haber ocasiones probablemente en el momento en el que los hijos están pequeños y a lo mejor no tienen como esa comprensión de lo que está sucediendo en casa, pero aún así no tienes por qué exponerlos, ¿no? A cosas que ya en su debido tiempo y a su debida madurez puedes explicarles en un criterio más
razonable qué es lo que sucedía en casa, pero aún así son muy perceptibles los hijos desde pequeños. Exacto, así es, no, desde pequeñitos, aunque a lo mejor como tú bien dices, no entienden muchas cosas, ellos perciben perfectamente cómo está mamá y cómo está papá, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la segunda forma de reaccionar, Cristi? Imaginaria. Aquí hay que tener cuidado, como bien dice, con la loca de la casa, que es nuestra mente. Entonces, el problema de esta reacción, Cristi, es que yo le aumento todavía más de aquello que me sucedió. Y te doy un ejemplo. Puede ser, pasó el caso también de una asesorada que me decía, yo tenía dificultades con mi cuñada. Entonces, cada vez que había reuniones familiares era para mí un poquito incómodo, ¿no? Pero pues bueno, yo decidía estar ahí. Ella no actuaba pasivamente. Sin embargo, su mente, su imaginación, sí se echaba a volar. Y te doy el ejemplo que ella me decía. Dice, en una ocasión estábamos en una reunión y ándale, que en eso veo que mi cuñada me estaba observando bastante. El que he hecho que me observara bastante, por supuesto que empezó en mi mente, ¿no? A decir, pues bueno, ¿por qué me está mirando tanto? Ya me va a estar criticando. En eso veía que su cuñada platicaba con otra persona. No, pues sí, de seguro ya me están juzgando. Y bueno, esta chica estaba sufriendo por lo que ella veía e imaginaba. Ándale que ve que se levanta su cuñada y se levanta también la otra persona y se van acercándose con ella y ella de repente dijo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué va a suceder? Pues ándale que le querían chulear su blusa, que era una blusa tan hermosa que la observaban y la veían y decían, qué bonita blusa. Entonces, fíjate lo que suele pasar con la mente. Esta joven imaginaba que estaban pensando cosas malas porque ya había tenido alguna situación media incómoda con su cuñada. Sin embargo, en ese momento su cuñada estaba elogiando o estaba admirando la blusa que en ese momento ella traía. Y sin embargo, esta joven estaba sufriendo y, por supuesto, viviendo el resentimiento, pensando que ya había algo más negativo que ellas estaban hablando, ¿no? Entonces, cuidado con la imaginación, Cristi. De verdad que tenemos, y sobre todo las mujeres, ¿eh? Las mujeres también somos muy dadas a imaginar cosas que no son. Si estás Somos mal con muy tu marido, ya. creativas hasta para imaginarnos cosas que no, ¿verdad? Exacto, a lo mejor hay una dificultad en tu matrimonio y ves que tu esposo está clavadísimo en el celular, bueno, ya no seguro va a estar chateando con alguien más y empezamos a alimentar ese tipo de pensamientos negativos que más que ayudarnos, no te imaginas lo que nos perjudican y por supuesto que nos hacen sufrir. Esa es la segunda reacción, imaginaria. ¿Ok? Imaginaria. Ajá, así es. Vamos ahora por la tercera. La tercera son las quejas o las lamentaciones. Hay muchas personas que también cuando viven el resentimiento lo demuestran en base a esto, a la queja, al estarse lamentando constantemente y pueden caer lamentablemente en la victimización. Aquí me ha tocado por experiencia dentro de la asesoría darme cuenta que entran mucho las personas de la tercera edad en el sentido de que a lo mejor, bueno, es que ya no vienen mis hijos, ya pasé a ser segundo término, ya no me quieren, ya no les importo. Y bueno, se da en todas las edades, pero he notado yo que en lo personal se da un poquito más con las personas de la tercera edad. Entonces, cuidado con ello, porque muchas veces también cuando vivimos con este resentimiento, con este dolor, y todavía nuestra manera de comunicarnos es en base a la queja y a la lamentación, lo único que provocamos es que la gente se aleje. Y también les pongo un ejemplo. Digo, cuando vamos a una reunión y estamos compartiendo con la familia y ves que llega a la reunión aquella persona que se la pasa quejando todo el tiempo y ándale que a tu lado hay una silla vacía, ¿qué es lo que hacemos primero? Y todos responden, no, pues pongo una bolsa o digo que está ocupado o que está apartado, porque no quieres que se siente a tu lado una persona que se la pasa quejando todo el tiempo y hablando de puras cosas negativas. Claro. Sin embargo, si llega aquella persona que es de una actitud súper linda, que a pesar de que ha vivido situaciones complejas, ha sabido salir adelante, hasta levantamos la mano y le decimos, claro, vente aquí hay un lugar, ¿no? Exacto. Entonces, claro, hago un pequeño paréntesis. Aquí también es importante, yo les digo, no olvidemos ser misericordiosos con el otro. También es verdad que hay personas que en esta lamentación o en esa queja están demostrando que hay una necesidad de llamar la atención, ¿no? Hay una necesidad de escucha tremenda. Entonces, importante también en esta parte, pues poder el acoger, el poder escuchar, el poder estar atento al otro. Pero si también percibimos que la manera de vivir de estas personas es de verdad solamente quejas y lamentaciones, también se vale que nosotros se lo hagamos saber a ellos, que les hagamos ver, ¿sabes qué? He notado esto, normalmente tu manera de hablar
es en base a puras cosas negativas. Yo creo que eso no te ayuda, ¿no? O sea, es importante hacérselo notar al otro. Sí, claro, porque desde una manera amorosa y compasiva también podemos ayudar al otro, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es importante. O sea, yo tengo que también hacerle notar al otro que ya está cayendo en esta parte de la victimización. Y bueno, no sé cómo andemos de tiempo, si quieres que hable de otra reacción. Sí, mira, ahorita nos vamos a ir a Angie, todavía tenemos tiempo para irnos a otra reacción o nos vamos directamente. Yo creo que nos vamos al corte, Gaby. Nos Ok. vamos al corte y al siguiente regresamos con la siguiente reacción. O sea, eso es como un resumen, porque hay Ok. muchas personas que se están conectando ahorita también, tanto en YouTube como en Facebook. Gaby, ya te escuchas un poquito más, me están diciendo que ya te escuchas en Facebook, así que pues Ah, qué mejor. bueno. Súper bien, entonces ahora sí, si tienes dudas, platícanos, pregúntanos y estaremos con más aquí en Pregúntale al experto. Vamos al corte, mi querida Angie, y regresamos. Y empezamos a alimentar ese tipo de pensamientos negativos que más que ayudarnos, no negativos, no se nos perjudican y por supuesto que nos hacen sufrir. Esa es la segunda reacción. Dale, así mero. Es que estoy haciendo. Gaby, pero cuéntanos un poquito más, ya así andando como Sí. fuera del aire. Ajá. ¿Sabes que cuando Sí. posté este programa, cuando hice el post de que ibas a estar, me escribieron personas por inbox y me decían que no dijera sus nombres, pero son personas, por eso te preguntaba, que han vivido infidelidades en sus matrimonios y que no se atrevieron en ese momento a dejar a su esposo, a su pareja, pero viven con un resentimiento. Sí, 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 sí. Fíjate que eso, perdón, es lamentable, Cristi. El detalle es que no han sanado. O sea, es un proceso, cada matrimonio, yo les digo, cada matrimonio vive su propio proceso. No es lo mismo, o sea, lo que vive un matrimonio a lo que vive otro. Igual la personalidad también es sumamente importante. Entonces, ¿qué les recomendaría yo a estas personas? Acércate a pedir ayuda. O sea, no dejes pasar más tiempo. Si decidiste quedarte y luchar por tu matrimonio, felicidades, pero si hay un trabajo fuerte que hay que hacer, porque si no, realmente la manera en que tú vas a seguir viviendo esto, pues no va a ser nada positiva y no te va a enriquecer para nada. Bueno, Cristi. O ya me trabé. Ah, ya te ve. Sí, ya te escucho, como que se quedó paralizada la imagen. Un poquitín. A ver. ¿Cómo me ves? ¿Me ves bien? Sí, ya te veo súper bien. Nada más que sí se quedó la imagen congelada y no te escuchaba. Entonces me preocupé, dije, ay Dios, capaz de que ya no salimos. No, tú le sigues, tú acabas el programa. El sabor es bueno. Gracias, Cristi. Pero sí, de verdad, acérquense a pedir ayuda. Digo, si decidiste seguir en tu matrimonio, qué bien, felicidades, pero por supuesto que tendrás que vivir un proceso de trabajo fuerte, ¿no? En tu persona y por supuesto también, en este caso, tu esposo tendrá que demostrarte que quiere estar ahí y por supuesto volver a ganarse tu confianza, que eso es fundamental, ¿no? Cierto. Cierto. Entonces, pues bueno, ya nada más esperamos. Mientras da tus redes sociales, Gaby, ¿dónde te pueden ver, seguir, escuchar, tu teléfono? Claro que sí, con mucho gusto. Por Facebook estoy como familióloga Gabriela Garibaldi. Mi celular, con mucho gusto se los comparto, es el 33 38 08 7404. Me pueden mandar mensajito de WhatsApp y con mucho gusto podemos estar en contacto. Y bueno, participo en algunos otros medios, pero bueno, a través del Facebook yo lo publico y pues bueno, una manera de estar en contacto en mi celular con mucho gusto. Perfecto. Pues ya estamos de regreso en esto que es Pregunta del Experto. Estamos prácticamente a la mitad del programa con Gaby, nuestra familióloga. Y bueno, hay muchas preguntas probablemente que tengas, compártenos, haznosla llegar a través de esta plataforma que tanto YouTube como Facebook están transmitiendo en vivo. Me dicen que ya está lista también Gaby, ya te está escuchando mejor. Entonces, bueno, ¿te ha pasado que tienes este sentimiento, este resentimiento? ¿Te has sentido identificada con alguno de estos detonadores que de repente te conectan con ese resentimiento? Bueno, Gaby nos está compartiendo más información sobre cómo darnos cuenta y por dónde caminar y ayudarnos. Cuéntanos, ¿nos quedamos en?
Sí, claro que sí, en las reacciones, ¿verdad? Entonces, ya les hablaba yo de las tres primeras, son 6 reacciones, 6 formas en las que normalmente solemos reaccionar. Se pueden combinar, ¿eh? No es específico que nada más yo reaccione de una forma. Yo puedo reaccionar inclusive de las 6 formas, entonces lo más Ajá. importante es que tú puedas identificar, perdón, cuál es en la que más tú te enfocas y de esa manera, pues bueno, darle una solución. Entonces hablábamos de la manera pasiva, que es evitando a la persona que me hizo daño, o sea, le saco la vuelta, no lo quiero ver. Imaginaria, donde yo estoy pensando y alimentando ese sentimiento negativo todavía de más y que no me ayuda para nada. Y las lamentaciones, las quejas, estarme normalmente quejando sobre aquello que me ha sucedido, que tampoco es nada favorable. La cuarta reacción, esta fíjate que a mí me preocupa mucho, es el daño a terceros. ¿Qué significa esto, Cristi? Que en ocasiones salen afectados personas que nada tienen que ver con el asunto del resentimiento. Y te pongo otro ejemplo también, un matrimonio en el cual, pues bueno, vivían con una situación muy compleja, poca comunicación, mucha violencia verbal por parte del esposo a la esposa, y eso generaba, por supuesto, en ella mucho malestar, pero le tenía miedo al esposo, entonces pues simplemente aceptaba gritos y demás y no hacía nada al respecto. Ellos con 3 hijos, sus 2 varones mayores y una pequeñita, pues la más chiquita. Por supuesto, bien sabes que dicen que las niñas se parecen al papá, ¿verdad? Entonces, Lo puedo comprobar, sí, lo entonces, comprobé. así es. Entonces, la pequeña, pues bueno, era la cara de papá. Entonces, inconscientemente la señora se empezó a dar cuenta que empezó a tener mucho coraje hacia la niña, porque cada vez que la veía, pues le recordaba a su esposo. Ay, sí. Entonces, lamentablemente esto detonó en que la señora empezara a tratar mal a su niña, que empezara a ser grosera con ella y que cada vez que llegara su esposo y veía a la niña mal, el señor se molestaba a tal grado que la esposa disfrutaba de verlo, Ay, como no. diciéndole, tú me tratas mal, pues ya ves cómo es que yo voy a reaccionar, ¿no? O sea, la afectada va a ser la niña que fuera los ojos del señor, ¿no? Entonces, por supuesto que esto detonó en una complicación muy, muy fuerte. Tuvieron que ellos buscar ayuda, gracias a Dios, y eso les ayudó bastante a ellos a seguir adelante. Y pues bueno, esto hizo que después, por supuesto, la niña sanara la relación con su mamá. Ellos también el señor tuvo que tomar medicamento para controlar sus impulsos porque era tal la violencia que pues eso no iba a acabar en nada bueno. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo que suena muy fuerte, Cristi? Para darnos cuenta cómo un resentimiento puede llegar a dañar a quienes nada tienen que ver con el asunto que yo estoy viviendo. Digo, es fuerte, pero creo que eso nos va a llevar a entender todavía más este daño a terceros. Cómo es cierto que a lo mejor tuviste una dificultad en tu trabajo y llegas a casa y quienes pagan eso son tus hijos. O por el contrario, en casa tuviste un mal momento y llegas al trabajo y tus compañeros son los que lo pagan, ¿no? Entonces, cuidado con eso. O sea, tenemos que aprender a ser responsables, a ser adultos, a usar nuestra inteligencia y ser cautelosos en esta parte y no afectar a más personas cuando yo estoy viviendo esto. Esa es Claro. la cuarta reacción. Qué Quinta triste. Digo, reacción, me sí. gustaría hacer una pausa aquí porque ¿cuántas veces hemos dañado o hemos sido víctimas de un resentimiento ajeno, ¿no? O sea, cuando yo ni siquiera la debía y la temía. Y puede ser, tú lo mencionaste, Gaby, pueden ser violencia física, como el ejemplo que nos mencionas, pero incluso yo me puedo atrever a decir que no solamente son agresiones físicas, sino verbales. ¿Cuántas veces en este mismo ejemplo las madres con el resentimiento o el padre, quien fuera de los dos, con este resentimiento, eh, hablan mal a los hijos del propio padre o de la propia madre, ¿sabes? Entonces es un daño psicológico porque también cómo afecta la figura del hijo, del padre frente al niño o frente a los menores que tienen una figura a lo mejor idealizada de un papá y llega la mamá y los violenta a tal grado de que les empieza a decir o a abrir la mente de cosas que ellos ni se imaginaron. Esa también puede ser una violencia, ¿no, Gaby?
Claro, claro, y me encanta que toques ese tema, porque por supuesto que tenemos que también parar y hacer un alto y ser cuidadosos, porque se da bastante, Cristi, bastante. Por eso, de verdad, yo les invito a los matrimonios, sean cautelosos, si están molestos, o sea, no tienen por qué en ese momento hablar o entablar una plática y hacer quedar mal, o mira a tu papá que irresponsable, o mira a tu mamá que floja, y mira que tu papá, por ejemplo, en temas de infidelidad, que eso no te imaginas lo que daña a los hijos. Mira, tu papá se metió con otra o tu mamá con... No, 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 eso causa muchísimo dolor y por supuesto mucho daño psicológico y como bien lo dices, la imagen de papá y mamá se viene al suelo. Y son estos modelos que queremos imitar, ¿no? Y que queremos seguir, y son nuestros ídolos. Y cuando pasa algo así, hay una fractura tremenda que por supuesto pues requiere de mucho trabajo. Así es. Gaby, e independientemente de la edad que tengan los hijos, ejemplo, puede ser, obviamente el daño para un menor es fuerte, ¿no? Porque pues apenas está despertando, está creando o tiene más la imagen idealizada y no tiene el criterio de madurez para decidir, pues eso es de ustedes, papás, yo no me involucro, ¿no? Pero cuando ya estamos adultos, ¿crees que también es dañino para un hijo adulto? Sí, claro, así es también, Cristi. También tenemos que ser cautelosos en eso, porque suele pasar que luego a lo mejor mamá, ¿verdad? Que suele tener más confianza, a lo mejor con los hijos, sí suele, en lugar a lo mejor de tener alguna amistad o con quien poder desahogar aquellas dificultades que están viviendo, se toma de una hija o de un hijo para desahogar todo lo que vive en el matrimonio y por supuesto que no es sano, no es favorable. Y sí es una invitación que yo hago con mucho cariño, seamos cautelosos. O sea, tus hijos aunque es cierto, cuando somos adultos podemos percibir cuando hay una dificultad, pero no es lo mismo a que ya mamá esté usando a alguno de los hijos para desahogar y poder manifestar todo lo que está viviendo en su relación. No es adecuado, Cristi. Claro, claro. ¿Qué les, Así bueno, es. qué les pudieras decir, Gaby, a estas familias? Digo, aparte de que sean cautelosos, que vayan contigo, ¿verdad? Ah, yo encantada. Acompañamiento. Sí, sí, sobre Sí, todo un acompañamiento definitivamente. profesional, ¿no? Así es fundamental eso, necesitan de un acompañamiento definitivamente y bueno, tener ese deseo de solicitar ayuda no es fácil de repente, ¿verdad? De levantar la mano y decir, necesito acercarme a alguien, Claro. pero bueno, hablando de personas ya adultas, puedes acercarte a algún sacerdote, ¿verdad? Un psicólogo católico, a un familiólogo, asesor familiar, igual a lo mejor tienes alguna amistad, pero cuidado también con las amistades, ¿eh, Cristi? Porque luego las amistades, más que darte consejos positivos, por el contrario, dañan más la relación. Entonces, hasta ser cautelosos con eso, de a quién yo me acerco para yo pedir un consejo o para desahogar aquel dolor que yo traigo, porque sí tenemos que sacarlo definitivamente. Bien, entonces, otra reacción, Gaby. Sí, claro que sí. La quinta reacción, nos faltan una más, es la venganza. También esta es sumamente dañina, Cristi. En ocasiones actuamos así, en el hecho de vengándonos. Ok, tú me gritas, pues yo te grito. Tú me insultas, yo te insulto. Me fuiste infiel, pues yo te soy infiel. No te imaginas, y me gusta mucho hablar de este tema porque lo vivo mucho dentro de asesorías, lamentablemente. Mucho anteriormente se daba más el índice de infidelidad por parte del varón. Ahora las mujeres también están cayendo en esta situación. Y es lo que me dicen y me comparten, Gaby, si no te imaginas el dolor tan grande ahora. Es verdad, cuando yo me enteré que mi esposo era infiel, fue un dolor tremendo. Pero, quieras o no, digo, es increíble cómo pasa esto, que cuando se vive una situación así, empieza la otra persona a buscarte, a mandarte un mensaje, a un detalle, y como estás en una etapa vulnerable, pues caes lamentablemente y después se te hace fácil decir, bueno, pues si él lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Una manera de vengar. Y ellas mismas me han compartido, Gaby dice, no te imaginas el dolor tan profundo. O sea, ahora me siento más dañada por ver yo también caído en una situación de infidelidad. No puedo voltear a ver a mis hijos, me siento muy, muy mal. Entonces es un proceso también sumamente difícil y sobre todo que luego el actuar de una manera impulsiva, Cristi, nos trae consecuencias tremendas, tremendas. Entonces, cuidado con ello, o sea, no caigamos en ese juego. Dicen que para la pelea o para una guerra se ocupan dos. Entonces, si uno quiere guerra, pero el otro no, no va a haber guerra. Entonces, hasta traten de hacer eso en su familia, hagan un acuerdo de decir, a ver, cuando alguien ande de mal humor, les vamos a dar como sus 5 minutos y no le vamos a hablar y lo vamos a dejar, porque de verdad, si no, va a detonar esto
en hablar cosas que duelen, en actuar de una manera equivocada, y eso también, por supuesto, que lastima bastante a la familia. Y bueno, ya por último, la reacción sexta, que es cuando yo decido no olvidar. Cuando yo vivo Esa. constantemente esto. Exacto, Cristi. Entonces, cuidado con ello. Y vaya que ahí también hay una gran cantidad de personas mira, vuelven a recordar la fecha, el horario, el lugar, te lo puedan compartir con lujo de detalle aquella situación que vivieron y la vuelven a experimentar. Entonces, mucho cuidado con esto, porque por supuesto que también lastima. Entonces, aquí tengo, no sé si alcanza a dar un ejemplo, Cristi. Y adelante, nos quedan Sí, todavía 2 minutos para irnos al corte. excelente. También el caso de una señora, ¿no? También situación de infidelidad. Su esposo decide que quiere quedarse en su casa, que va a luchar por ella, por recuperarla, por ganarse su confianza. Ella decide que siga ahí, pero sin embargo ella estaba, por supuesto, centrada en no olvidar lo que ella había vivido. Entonces llega el momento en que el señor está en una situación ya al borde de la muerte y le dice, mujer, han pasado ya más de 10 años y sin embargo no has logrado perdonarme. Él muere y ella no le da el perdón. Ella después acude a asesoría, estuvo en un taller del perdón y demás, y me decía, Gaby, yo estuve aquí durante más de 10 años y no te imaginas, o sea, él estaba ahí, mi esposo estaba en casa, ya se portó bien, o sea, ya no hizo locuras ni nada de eso, me demostró que realmente quería luchar por nuestro matrimonio, sin embargo, yo me estanqué en no querer olvidar y lo vivía constantemente y lo recordaba y se lo recordaba yo a él. Entonces fue un tormento y ahora me duele saber que él ya no está aquí y que ya no le puedo decir, vete tranquilo, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces, digo, otro ejemplo fuerte, pero para que veamos al grado en que muchas veces podemos llenarnos de tal coraje y de tal molestia que no queremos olvidar, Cristi, y que queremos estar Ay, ahí estancados. Así mira, es. este ejemplo que dijiste me erizó la piel. De verdad es que, mira, Uh -huh. es que a veces es, nos dejamos llevar tanto por el resentimiento que no estamos valorando el presente y justo estás llegando al punto que yo quería llegar. ¿Qué, qué beneficios nos trae vivir en resentimiento a comparación de elegir estar bien con la persona que ahora es quien te lastimó? En el caso de esta persona, hombre, si ya había recapacitado, si se había acercado probablemente a Dios, no sé, si había pedido perdón, porque sí lo pidió, si además de pedirlo verbalmente estuvo en sus conductas demostrando que quería recuperar a la familia, a los hijos, y tuvo que pasar su lecho de muerte y demás para que la persona pudiera darse cuenta que no disfrutó los años que estuvo bien dedicados a su familia. O sea, estamos perdiendo el enfoque. ¿Cuántas veces tenemos realmente eso? Y por vivir en el pasado, Gaby, le damos vueltas y no vivimos lo que sí tenemos, que es una persona que también la regó y se arrepintió y está haciendo un esfuerzo por seguir. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué se espera de eso? Ay, Gaby, ya me emocioné, pero bueno, vamos a irnos al corte si no me dice nada más por acá mi querida Angie. Estoy en YouTube, me están preguntando que cómo estoy en YouTube. Estoy como Cristi Zúñiga, Cristi con Y, espacio Zúñiga con Z. Dice, me gustaría saber, qué lástima que tu invitada no se escucha. Ah, es que fue hace rato. No se escucha, ya te escuchas. Prima, no se escucha lo que dice. Bueno, ya tienen. No tiene audio, sí se escucha. Hola, Cristian, no se escucha. Bueno, váyanse a YouTube, por favor. De todas maneras, este programa lo voy a retransmitir aquí mismo porque aquí se escucha perfecto. Entonces hay mucha gente, Gaby, que quiere escuchar este tema, que te quiere escuchar. Entonces lo voy a volver a transmitir, me lo jalo desde YouTube o este mismo lo retransmito, pero de que van a tener esta información valiosa, la van a tener. Vamos al corte, Angie, y regresamos. Bueno, aquí estamos. Ya están en YouTube. Díganos si están en YouTube. En YouTube estamos aquí mismo, estamos un poquito fuera de tiempo, ¿Retrasadas? pero, retrasados, pero dice que ya se escucha.
Bueno, no nos vamos a preocupar por eso. Vamos a tratar de sacar el programa lindo, lindo, como está saliendo. Y Perfecto. la gente que no está ahorita alcanzando a escuchar a la perfección a Gaby, la va a volver a escuchar, claro que sí. Terminando esto, lo vuelvo a poner para que podamos disfrutar. Gaby, pues nos van a quedar poquitos minutos para cerrar Sí, ok. ¿Cuántos con tu minutos, antídoto, Cristi? porque ya nos emocionaste, ya nos identificamos, ya a lo mejor pudimos ver qué es el resentimiento, cómo reacciono, Ujú, de acuerdo a mi forma de ser, a mi personalidad, a mi rol, ¿no? Entonces, ujú. ahora, ¿qué hago? Eso nos vas a decir en el próximo bloque, ¿te parece bien? Así es, claro que sí, encantada, Puedes Cristi. decirles otra vez tus redes sociales para que te busquen ahí. Sí, claro que sí. En el Facebook estoy como familióloga Gabriela Garibaldi. Mi celular 33 38 08 7404. Me pueden mandar mensajito de WhatsApp y con mucho gusto ahí mantenemos contacto. Y pues bueno, yo encantada, Cristi. Creo que es un tema de verdad que confío en que le va a dar muchas luces a las personas. O sea, no podemos seguir ahí. Hay que salir de esa esclavitud del resentimiento que no nos permite definitivamente vivir bien. Claro, tal cual, así debe de ser. Y además de eso, cuéntanos qué otra asesoría brindas, Gaby. Sí, bueno, soy asesora familiar, tengo consulta, que en este momento, pues bueno, no la estoy dando presencialmente. A quien me solicita en línea, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, agendamos cita y lo hacemos así. Participo en algunos medios de comunicación, también, ¿verdad? No sé si los puedo mencionar o no. Sí, Pero adelante. bueno, sí, bueno, estoy en Misión Luciérnaga con Adriana Rubalcaba, que igual también tú estás ahí. Ajá. También participo en Guadalupe Radio, pero bueno, a través de las redes sociales, yo ahí también trato de enlazar todo lo que hago, de manera, hago cápsulas también pequeñitas de 5 o 6 minutos, de manera de que pueda compartir temas que también puedan ayudarles y que no les lleve mucho tiempo el escucharlas. Me parece muy bien. Voy a estarles respondiendo a las personas que nos están preguntando. Se los voy a responder y se los vamos a mandar el enlace directo del YouTube, se los voy a mandar a cada uno de los que me están poniendo para que tengan la calma de escuchar y podernos identificar con cualquiera de estos detonantes para actuar y sobre todo escuchar el antídoto. Ya estamos de regreso a través de la 1480 de AM, estamos entrando al último bloque, donde vamos a escuchar con Gaby después de toda esta introspección, este viaje que hicimos seguramente muchos en casa. Gaby, ya nos ayudaste, como te decía, a contactar con qué es el resentimiento, nuestra manera de reacción, cuáles son los detonantes, cómo reaccionamos ante esto. Ahora vamos con el plato fuerte. El antídoto, cuéntanos. Claro que sí, Cristi. Pues bueno, importantísimo que yo primero, con mi inteligencia, pueda identificar que estoy enganchada con el resentimiento. Eso es fundamental. Así como una persona que vive la adicción del alcohol, para que él se pueda recuperar, necesita entender que tiene esa enfermedad, ¿no? Entonces, igual el resentimiento, Cristi. Yo tengo que identificarme que estoy de verdad ahí, que hay algo que me lastima, que me duele y que lo vengo arrastrando de algún tiempo para acá. Entonces, ya una vez que yo lo identifico, ¿no? Tengo que hacer algo al respecto. Ahí entra la voluntad, en donde yo ya me acerco a pedir ayuda, como bien te decía. A lo mejor hay cosas que tú dices, creo que sola lo puedo resolver, fabuloso. Si tú consideras que lo puedes hacer sola, que sí nada más es cuestión de acercarte, porque en ocasiones, ahorita estoy enfocándome en el caso de que alguien me haya dañado a mí, pero es probable, Cristi, que yo también haya generado resentimiento, ¿eh? Entonces, aguas también con eso. O sea, no solamente se trata de mirar hacia el frente, sino también, como tú bien dices, hacer esta introspección, también analizar cómo estoy yo y qué tanto yo de este resentimiento pude yo también verlo detonado. Entonces, se trata también de eso, de poder entender, híjole, creo que yo fui la que provoqué, ¿no? Que a lo mejor tal persona reaccionara de esa forma, entonces es también yo perdonarme. Por supuesto que ahí entramos en el tema del perdón, que claro que sí sería todo un tema que con mucho gusto cuando tú me digas lo podemos platicar también. Y bueno, hay un taller de 7 sesiones del perdón, para que vean que no es algo tan sencillito, No, 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 pero, no. pero sí podemos trabajarlo en un programa con mucho gusto, resumiéndolo todo. Pero entonces es importante, uno, analizo mi situación, me hago consciente que sí tengo un problema de resentimiento. Dos, me muevo, ¿no? A darle esa solución.
Si requiere de toda en este caso, de mi decisión, pues bueno, me muevo y yo me acerco a la persona, yo pido esa disculpa, yo pido ese perdón, ¿no? Si yo fui la que dañé, pero si por el contrario, yo fui la afectada, a mí fue la que me hicieron daño y a lo mejor a la otra persona ya ni se acuerda de lo que hizo, importante que a partir de ello yo decida perdonar y yo siempre les digo, esa deuda moral que la otra persona tiene conmigo. Así de sencillo. Yo decido perdonar esa deuda moral que tienes tú conmigo. ¿Para qué? Para yo vivir mejor, para yo vivir ya más plena, ya más libre, feliz. O sea, son tantas las cosas, Cristi, de verdad que te van a ayudar una vez que identificas esto, vas a vivir más tu día, tu presente. Yo les digo, sí es interesante voltear un poquito atrás, pero en el plan de ver el pasado como aprendizaje. ¿Sí? Yo volteo y veo que todo lo que ya viví ha sido aprendizaje para mí. Mi presente es el que vivo en este momento, ¿no? Con todas mis facultades, con mi inteligencia, mi voluntad, con la capacidad de amar que también tengo y con la libertad de decidir qué quiero y qué no quiero para mi vida. Y por supuesto que visualizo un futuro prometedor, ¿verdad? Que bueno, también es Claro, incierto porque pues no sabemos qué pueda pasar, como ahora que estamos viviendo todo esto. Entonces, por lo ejemplo. importante, exacto, entonces desde ahí importante que yo, como te decía, utilizo mi inteligencia, mi voluntad, decido sí quiero sanar, quiero hacer algo al respecto, depende de mí. Ok, yo me acerco y pido perdón o pido esa disculpa, o si la otra persona es la que me lastimó y ella pues pareciera que no va a hacer nada al respecto, yo decido perdonar esa deuda moral que él o ella tengan conmigo y de esa manera, ¿no? Yo avanzo comprendiendo también, Cristi, esto es algo bien importante. Tenemos que comprender que no somos hombres y mujeres perfectos, cometemos errores. Solamente Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces es importante Claro. que desde ahí estemos conscientes de que no somos perfectos, nos equivocamos, cometemos errores, lastimamos al otro, sí. Entonces, cuando yo comprendo de fondo a lo mejor todo lo que trae la otra persona, eso me va a ayudar a mí todavía a poder sanar más rápidamente esto. Yo, por ejemplo, dentro de asesoría, cuando escucho tantas historias, Cristi, puedo identificar y entender, ahora entiendo por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto sufrimiento, tanto resentimiento en las personas, porque traen pues todo un bagaje, ¿no? O sea, tantas cosas, cada persona es una historia, Cristi. Entonces, Sí, cuando claro. yo entiendo eso, de que la otra persona trae su propia historia y la comprendo y la entiendo, eso también me ayuda mucho a mí a perdonar, ¿eh? Bastante. Entonces, y bueno, quiero contar una historia rapidísimo, que creo que ahí va a quedar muy, muy claro todo. ¿Sí tenemos Me tiempo, encanta, Cristi? venga, venga, Gaby, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Cuentan una leyenda árabe que eran dos amigos, ¿no? Que deciden irse al desierto. Entonces, pues bueno, preparan sus cosas emocionadísimos y pues bueno, emprenden su viaje. Ándale que el viaje se prolonga un poquito más de lo que ellos esperaban, entonces empieza el alimento a escasear, el agua también ya les queda muy poca. Esto, por supuesto, detona en un problema entre ellos de que no, es que no organizaste bien el viaje, es que no planeaste bien los días o es que no trajimos la suficiente cantidad de comida, en fin. Llega el momento en que se agarran a golpes. Entonces, ya una vez que se habían golpeado, uno de ellos toma una varita que vio por ahí y escribe en la arena, hoy mi mejor amigo me golpeó. El otro lo ve y dice, creo que ya está descabellado un poco, ¿no? Por tanto, el clima y demás. Siguen avanzando, a lo lejos ven que hay un pequeño oasis, pero ya ves que hay estos espejismos, ¿verdad? Entonces no sabían si era, si no era. Entonces, conforme se fueron acercando, se dieron cuenta que efectivamente era un oasis. Entonces, era tal la alegría de ambos de que por fin, gracias a Dios, o sea, no nos vamos a morir, ¿no? Al menos vamos a tener con qué refrescarnos y tomar agua. Entonces, los dos van sobre el oasis y uno de ellos se queda en la orilla, simplemente refrescándose, tomando agua, y el otro, mira, se avienta, ¿no? No se había percatado que estaba profundo, entonces, pues bueno, empieza a ahogarse, su amigo se da cuenta de eso, rápido agarra una soga, la avienta, lo rescata y bueno, ya cuando estaban los dos tranquilos, que ya habían saciado su sed, estaban frescos, el mismo que había escrito unos días antes, toma una pequeña piedra y sobre una piedra más grande escribe, hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Entonces le dice su amigo, oye, y ahora te tengo que preguntar, llevan Ajá. 2 veces que escribes. Hace unos días que te golpeé y ahora que te salvé la vida. ¿Por qué lo haces? Y le comenta a él, mira,
todo lo que vivimos en la vida, quieras o no, lo vamos plasmando. Las cosas negativas, me gusta plasmarlas en la arena para que el mismo viento se las lleve y ya no las recuerde. Sin embargo, las cosas que realmente valen la pena, me gusta plasmarlas en roca firme para que permanezcan siempre. ¿Cuál es el mensaje de esto, Cristi? Que muchas veces hacemos lo contrario. Ponemos en roca firme aquello que no vale la pena y lo que sí vale la pena lo ponemos en la arena y se nos olvida. Entonces, yo te invito, de verdad, a ti que nos estás escuchando, Radio Escucha, a los que nos están viendo a través de las redes sociales de Cristi, decide plasmar las cosas positivas y grábalas en tu corazón y recuerda esos momentos. No te quedes enganchado en las cosas que han sido dolorosas para ti. Al contrario, que te ayuden a crecer, que te ayuden a ser una mejor persona. Pero no te quedes ahí, porque eso te va a ti a mantener, ¿cómo podría decir? Atado, te va a encarcelar en un dolor que no te va a permitir avanzar. Así que, pues bueno, Cristi, esa es la invitación. Ay, qué lindo. Bravo para Gaby, me ha encantado. Gaby, estamos pues ya despidiéndonos de 1480. Gracias a todas las personas que se conectaron a través de la 1480 de AM de Grupo Radiorama. Si solamente nos estás escuchando por ese medio, conéctate a YouTube en Cristi Zúñiga para que puedas volver a ver con calma este programa, o en Facebook. Gracias a todos en los controles. Muchas gracias. Ganas, con mucho cariño para ustedes, un programa que hemos preparado con la intención realmente de tocar corazones en la medida en la que tú te dejes que tu corazón sea tocado, porque no hay nada que se pueda hacer si tú no quieres. Si tú deseas en algún momento mejorar las condiciones de tu vida, de tu mente, de tu